Bueno, la semana pasada, Dios te bendiga una vez más. Empezamos nuevamente la segunda parte del discipulado de el tema de la Trinidad, tal como te lo prometí la semana pasada. Hoy quiero tomar la segunda parte de el tema de la Trinidad de Dios y sus atributos. Entonces, para hacer un breve repaso de la semana pasada, la lección de la semana pasada, recuerda que los atributos, ¿cómo reconocemos que Dios, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios Espíritu Santo? Entonces, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, sí, personas. Y esta quizá voy a hacer un poquito más, voy a ponerme a extender un poquito más, pero voy a ir rápido a la vez porque ya hay una parte que ya tú pudiste ver, la primera parte donde explico que los tres atributos que solo están en Dios, que no es que solo los tiene Dios, no, están solamente en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, dijimos que es omnipotente, y cuando hablo de omnipotente estoy hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cuando digo que todo lo puede, y dijimos que es omnisciente, y es que todo lo sabe, ¿verdad? Y dijimos que es omnipresente, que está presente de forma continua y en todo lugar. Así que puedo ir un poquito más rápido. Así que Dios el Padre tiene los tres atributos que te mencioné antes, Dios el Hijo tiene los tres atributos también, están los tres atributos en Él, y no es que los tiene, sino que están en Él, ¿verdad? Y Dios el Espíritu Santo también están en el Espíritu Santo, los tres atributos que antes mencionamos, que todo lo puede, que todo lo sabe y que está presente en todo lugar. Déjame que te lo muestre rápidamente. Como te compartí la semana pasada, justamente podemos ver una parte donde está la manifestación de que Dios no está solo, que Dios el Padre no está solo, donde dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Ya te lo comenté esa parte. Y creó Dios, dice, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis. Entonces, entendemos que tanto el hombre como la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, así lo dice la Biblia. Y los hijos de Dios podemos entender con facilidad este principio. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Una de las cosas que Jesús vino a hacer aquí a la tierra fue a restaurar esa imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo también. Y cualquiera que estudie la Biblia, que lea la Biblia y sin mayor pretensiones, puede entender este principio, puede entender cómo Dios el Padre se ha manifestado a través de la historia, también el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que déjame que avance más rápidamente. Como te mencioné, creo que leí o mencioné Mateo 5 en la semana anterior. Si no lo has visto, una vez que termines de ver esto, vas y ves la primera lección, la primera parte de este tema de la Trinidad de Dios, o Dios Trino, como dicen otros, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, y cuando tú escuches o leas que en la Biblia dice, de cierto, hay que ponerle gran atención, porque es como está llamándote la atención, es decir, pon atención a lo que voy a decir, porque esto es una verdad eterna. Entonces, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahora estoy presentando al Hijo. Sino lo que ve hacer al Padre. Ahora te presento al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. O sea, ahí está de tú a tú. O sea, todo lo que hace el Padre, lo que el Hijo ve hacer al Padre, el Hijo también lo hace. O sea, igualmente. En San Juan 5, 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará,
de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre, creo que le pongas atención a esto que sigue, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. San Juan 5, 19, 20 y 21. Te repito el 21, en tu Biblia, ahí está en tu Biblia. Siempre que estamos estudiando el discipulado, creo que sería sumamente importante que tú estuvieras tu Biblia, tu cuaderno, tu bloc de notas y tu lápiz o lapicero a mano para que hagas tus notas. Creo que es importante que entiendas entonces cómo Jesús hace las mismas obras que hace el Padre, o puede hacer las mismas obras que puede hacer el Padre. O sea, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y hablamos del Hijo, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Porque así es como también lo hemos aprendido a conocerle, ¿verdad? A nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué toco esta cita bíblica de Juan? Porque nadie tiene problema en aceptar a Jehová Dios de los ejércitos, como en muchas de las escrituras aparece. Nadie tiene, ¿cómo le diría yo? Problema en aceptar a Dios como Jehová de los ejércitos, Jehová Dios de Israel, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nadie tiene problema con aceptarlo como Dios. Pero no pueden entender, hay muchos que no pueden entender que Jesús es Dios. Porque no podría hacer nada, como dice el Evangelio de Juan, no podría hacer nada. Jesús mismo dijo, yo no puedo hacer nada si el Padre no me da que lo haga. O sea, porque lo que veo hacer de mi Padre es lo que yo hago. O sea, están unidos en un mismo propósito. Escucha, yo te lo mencioné al final de la lección pasada, la semana pasada. Hoy te digo, este es el punto para entender que es un solo Dios porque es un mismo propósito. Y te lo mencioné porque el propósito es la salvación del hombre. El propósito de Dios es tener una familia. Eso es lo que debemos de entender. Entonces, como no hay problema en recibir como Dios al Padre, creador de los cielos y la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, Adonai, bueno, etcétera, etcétera. Podría usted decir, los judíos no tienen problema en aceptar como Dios al Padre, los musulmanes no tienen problema para aceptar a Dios el Padre, ellos dicen Alá, aunque tienen otra perspectiva de Dios, pero no tienen problema. Igual los judíos no tienen problema, pero si le hablamos de Jesús, aún entre algunos cristianos, que se dicen cristianos, no pueden recibirlo, ¿verdad? Hay algunas denominaciones que dicen que Jesús era un profeta, que Jesús está bien que es el Hijo de Dios, pero que Él no es Dios, porque no pueden entender la unidad de Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? En un mismo propósito, no pueden entender la palabra Dios, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarte ahora, si tienes tu Biblia, y puedes ir a Filipenses capítulo 2, versículo 5, hay una gran enseñanza en esto, y quiero mostrarte a Jesús para que entiendas que realmente Él es Dios. Yo sé que muchos de los que me están escuchando ahora no tienen problema en decir, sí, Jesús es Dios, yo lo he recibido como Dios, no solamente como mi Señor y Salvador, pero esto te va a servir para que lo compartas con otros. Y entonces, Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, versículo 6 de Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, está hablando cuando estaba en el cielo, antes de venir a la tierra, ¿verdad? En forma de Dios, no estimó, o sea, su condición, el ser igual a Dios, no estimó su condición, el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente lo hizo, se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Jesús se hizo siervo, se despojó de toda su gloria, de toda su majestad, de su posición como Dios a la par de su Padre. Y se hizo siervo, semejante a nosotros, semejante a usted. Y sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces esto me da para pensar también un poquito, no solamente para mostrarte a Jesús como Dios, porque lo dice claramente que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó a sí mismo y entonces tomando forma de siervo semejante a los hombres. Clarísimo. Pero también me llama la atención donde dice que se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, todo fue voluntario. Nadie lo obligó, no lo obligó el Padre, no lo obligó el Espíritu Santo. Él decidió despojarse de su gloria, de su majestad, de su posición que tenía en el cielo ahí juntamente con su Padre, para tomar nuestra condición, para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos, para venir a devolver la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Hoy, que es un tema que probablemente más adelante vamos a tomar, pero hoy podemos disfrutar de esa imagen y esa semejanza de Dios, que Jesús vino a rescatar para nosotros, que la habíamos perdido. No solo es una cuestión de forma, no, es una cuestión del ser, del ser, ¿verdad? Entonces, en otro momento vamos a estar tocando ese tema también. Pero entonces, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces, yo digo, aún siendo cristiano, cuánta arrogancia se encuentra a veces en la iglesia. Nosotros mismos lo podemos ver en el espejo y a veces estamos comportándonos de forma tan arrogante, tan altiva, ¿verdad? Entonces, uno es que parecen, pero otro es que son altivos, son arrogantes. A veces no parecen, pero sí son arrogantes, son altivos. Y esto es una cuestión del ser una persona humilde. O sea, si Jesús, siendo Dios, se dio a conocer como Hijo de Dios y se humilló a sí mismo para darnos vida eterna, ¿cómo nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Verdad? Entonces, creo que es un gran ejemplo a tomar para tenerlo en cuenta en esta lección, esta segunda lección de la Trinidad de Dios, que encontramos esa perlita, diría yo, ahí justamente en el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses. Entonces, sigue diciendo en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí, sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo, escuche bien, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, ¿sí? Y debajo de la tierra. Y yo diría, entonces, ¿qué va a quedar? No, no queda nada. Porque el Padre exaltó al Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo se ha de doblar toda rodilla, la suya y la mía, y de los que usted conoce y de los que no conoce, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús también es Dios. Mire qué interesante, qué maravilloso es entender entonces esa posición de Jesús como Dios. Y sigue diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Menciona para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque en este caso Jesús hace la voluntad del Padre. Y mire qué interesante, porque también en el Evangelio de Juan encontramos que el Espíritu Santo no vino a hacer su voluntad, sino vino para recordarnos lo que Jesús había enseñado aquí en la tierra. Así es que esto es sumamente importante para entender. Justamente quiero hablarte ahora del Espíritu Santo, porque hay algunos que no quieren aceptar que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y al Espíritu Santo lo conocemos como Espíritu Santo, como Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. O sea,
pero también le reconocemos como Dios. Déjame que te muestre. Dice que en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, leyendo en la Biblia lenguaje actual, estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios, que se le conoce también como Espíritu de Dios al Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, ahí estaba en la creación, ahí estaba en el principio. No fue que apareció, mira, qué interesante, ya Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo, y ahora es que aparece en el aposento alto. No, ya Él estaba, él estaba trabajando juntamente con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo siempre ha estado continuamente presente desde el principio de la creación y estará siempre hasta el final hasta el final, no tiene fin, porque la palabra de Dios dice que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin de todas las cosas. Entonces siempre, continuamente estará el Espíritu Santo presente, tanto con el Padre como con el Hijo, estará igual el Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que leas el capítulo 8 de Proverbios. Y cuando vemos ahí una representación también que los que han estudiado ese capítulo pueden entender de que el Espíritu Santo está hablando y está como si fuera la sabiduría. Pero escucha lo que dice en el versículo 20. Por vereda de justicia guiaré. ¿Quién es nuestro guiador? ¿Quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. Ahora, por en medio de sendas de justicia te guiaré, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Miren lo que el Espíritu Santo puede hacer. Versículo 22, capítulo 8 de Proverbios. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, ¿desde cuándo está el Espíritu Santo? Desde el principio. Ahí estaba. Y dice que al principio se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, aun cuando todo no había sido ordenado, que se empezaba a formar, a crear todo. Él se movía sobre las aguas. Él lo conoce todo. Por eso un principio de vida, lo conocemos como biología, es el agua. Porque ahí, desde el principio, está el Espíritu de Dios. ¿Verdad qué interesante? Hay una verdad ahí, una revelación grande para entender entonces por qué nosotros somos más agua que otra cosa también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el universo no puede existir sin agua? No hay vida, si no hay agua no hay vida y todo ese tipo de cosas. Pero yo podría decirlo en el mundo espiritual, si el Espíritu Santo no está, no hay vida, no hay vida. Así es que déjame que avance y te muestre, y ya voy terminando, te muestre el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hay una historia maravillosa en el libro de los Hechos, capítulo 5, que te invito que lo leas finitamente, con tiempo. Quizás ahorita mismo vamos a hacer un poco rápido, pero que con buen tiempo analices ese capítulo 5 de Hechos y versículo 1. Es una historia de un matrimonio, de una pareja, Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer, o sea, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Te estoy contando una historia. Está ahí en el libro de los Hechos. Y sustrajo parte del precio, sabiendo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero que se fue encontrando con Pedro. O sea, lo puso ahí a los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Escuche esto. Hay muchos que dicen que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, es como una fuerza activa, es como una energía, como la electricidad, dicen algunos. Por favor, a la electricidad no se le puede mentir, a una fuerza no se le puede mentir. El Espíritu Santo es una persona, porque si fuera una cosa o un algo, no se le podría mentir.
Y aquí Pedro le está diciendo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Porque los mentirosos es Satanás quien les ha llenado el corazón. Y yo creo que esto ya lo podría usted hacer en una notita ahí a pie de página. Cuando miento es porque Satanás está llenando mi corazón. O si hay alguien que es mentiroso, porque a veces pueden ser cristianos, pero tienen el hábito de mentir. Y es porque se dejan llenar el corazón de Satanás, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca, y entonces si está lleno de mentiras es porque Satanás te ha llenado de mentiras. Entonces, esto es buenísimo entenderlo. ¿Y qué pasó con Ananías? Que se dejó que Satanás llenara su corazón para que mintiera al Espíritu Santo. ¿A quién le mintió? No le mintió a Jesús, no le mintió al Padre, a Jehová Dios, no le mintió a los apóstoles, le mintió al Espíritu Santo. Vea usted, vea qué interesante. Y sustrajo del producto de la venta de la heredad. Pero vea lo interesante cómo se sigue desarrollando la historia. En el versículo 4 del capítulo 5 de Hechos, le dice Pedro, reteniéndola, o sea, no tenía que traerla, no tenía que entregarla. Obviamente que hay otro mensaje ahí paralelo, por lo cual se usa muchas veces esta escritura, pero estoy mostrándote que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y de una forma tan clara como en esta historia. Entonces dice Pedro, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti vendida? No estaba en tu poder. O sea, si no la vendías, Ananías, si no la vendías, era tu propiedad. Y si la vendías, pues también era tuyo, el dinero era tuyo. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? O sea, ¿cuál fue el pecado de Ananías? Era el traer la cantidad diciendo que eso era el precio total de la propiedad. O sea, no tenía que hacerlo. Le dijo Pedro, tú no tenías que hacer eso. O hubiera dicho, mira, no, esta es la mitad, yo quiero quedarme con la otra mitad. El asunto está en el contexto, que ya tú quizás lo has escuchado en una prédica o en otro momento pueda exponerte lo que sucede en el contexto, por qué Ananías hace eso. No es que Dios te está mandando a vender tu casa, tu propiedad, tu finca, tu carro, para que lleves el dinero. A menos si Dios te pone eso en el corazón, ya ese es un asunto tuyo y Dios. No que yo quiera decirte que haga eso. No, de ninguna manera. Estoy poniéndote la historia para que entiendas que el Espíritu Santo es Dios y que no se le puede mentir tampoco. Entonces, le explica a Pedro y le dice, mira, tú la tenías en tus manos, no tenías que venderla, pero si la vendías también era tuya. Pero entonces, ¿por qué pusiste en tu corazón? Dice, estoy en el versículo 4 del capítulo 5 de Hechos. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiera el Señor que tú tengas tu Biblia ahí en tu mano y estés leyendo la Biblia en Hechos 5:4. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Pero cómo? Si en el versículo 3 dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, ¿por qué dejaste que llenara tu corazón? Para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del producto de la venta de la heredad. Pero en el 4 dice, al final del 4 dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, primero Espíritu Santo, ahora Dios. No, entiendes que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque ahora vuelve de nuevo, recuerda, porque en Él están los tres atributos. Omnipresente, está presente en todo lugar, omnisciente, todo lo sabe, y omnipotente, que ya te lo voy a mostrar también, que todo lo puede hacer. Versículo 5:5 de Hechos, ¿ok? Al oír Ananías estas palabras, ¿cuáles? Las de Pedro, ¿verdad? Al oír estas palabras, cayó y expiró. Cayó y se murió, muerto, cayó sin vida. Porque el Espíritu Santo también da vida, pero la puede quitar. Así como el Padre da vida, puede resucitar a los muertos, el Hijo también da vida a quien Él quiere, y que Él ha querido darnos vida a nosotros, por eso se entregó en la cruz, y gloria a Dios por eso. Entonces también el Espíritu Santo puede dar vida, pero también quitarla. Porque escuchen lo que dice. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Sobrevino un gran temor sobre todos los que oyeron. Sobrevino un gran temor sobre todos los que oyeron.
Dios quiera que ese temor también esté en el pueblo de Dios, esté en sus hijos y en sus hijas, para que no pequemos, para que no nos desviemos. Porque la gente se desvía y peca porque no tiene temor de Dios, porque no conoce a Dios, porque cree que Dios no lo ve, porque cree que allá donde está no lo ve, porque cree que allá en el trabajo no lo ve, o en la universidad no lo ve, en la escuela no lo ve. No, Dios te ve en cualquier lado, en cualquier lugar. No te vas a escapar, ahí está presente Dios. Él puede estar presente en todo momento y en todo lugar. Eso es omnipresente. Entonces se levantaron los jóvenes y envolvieron a Ananías y lo sacaron, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, diga conmigo, 3 horas. Sí, pastor, diga así. Sí, pastor, 3 horas. Sí, 3 horas. Pasaron como 3 horas. Bueno, ese dice el versículo 7 de Hechos, capítulo 5. Sucedió que entró su mujer. ¿Recuerdas el nombre de su mujer? Safira. Ananías, Safira. Ananías ya estaba muerto. Ya lo habían ido a enterrar. Entonces, pasado un lapso de 3 horas, llega también, entró ahí su mujer, sin saber lo que había acontecido. O sea, ella no sabía que ya su esposo, su marido, ya lo habían enterrado. Entonces Pedro le dijo, dime, o sea, ahora tiene frente a frente, cara a cara, tiene a Safira. Y Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Y qué crees que respondió ella? Ella dijo, sí, en tanto. ¿Cómo la ves? Sí, en tanto. Pedro le dijo, versículo 9, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Vea, primero Ananías le miente. Ahora dice Pedro que Safira está tentando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es una energía que pasa por ahí. El Espíritu Santo es una persona, y yo puedo mostrarte con mucho más argumentos bíblicos, no hablada, bíblico, que el Espíritu Santo es Dios. Es una persona y es Dios. Quiera Dios que te quede claro esto. Si no, puedes escribirme. Ahí va a aparecer en la parte de abajo mi correo electrónico, y ahí está mi número también de celular, donde puedes contactarme por WhatsApp también. Y bueno, ahí te va a aparecer. Entonces puedes escribirme si tienes alguna duda sobre este tema de la Trinidad, si tienes más duda todavía. Entonces, y seguramente en algún momento voy a poder exponerte, responder esas preguntas. Pero al instante dice, cayó muerta. Bueno, termino de leer, dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Que también se le conoce como Espíritu del Señor, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿verdad? Y como Dios mismo. He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti, le dice Pedro a Safira. Al instante, ella cayó a los pies de él, a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, gran temor sobre toda la iglesia, que seguro vio, presenció, pero también a los que le contaron sobrevino gran temor. Muchas veces cuando estaba pensando en todo esto, analizando esta enseñanza y esta segunda parte de la Trinidad de Dios, y pensaba también justamente en este versículo, Dios quiera que de verdad ese temor esté en la iglesia. Dios quiera que esté ese temor en la iglesia, y oro para que ese temor esté en cada uno de nosotros. Así que eso nos va a hacer mantenernos en santidad, que es un tema para tratar próximamente, ¿verdad? La santidad de Dios, porque Dios es santo y Él nos llama a vivir en santidad. Así es que quiero resumir con esto, quiero terminar. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Si alguien lo ignora, eso no hace que las cosas cambien. ¿Ok? Si alguien lo ignora, eso no hace que las cosas cambien. Pero por eso el juicio de Dios es perfecto, por su omnipresencia. O sea, nadie puede decir, yo no fui,
de aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Hay una gente así, hay algunos así que tal vez usted conoce, que dicen las cosas y después dicen, yo no dije, que hablan por aquí y hablan por allá y después dicen, no, yo no dije nada, eso no fue lo que yo dije. Pues quizás te puedes justificar y excusarte con alguien, pero con Dios no puedes, porque Dios es presente continuo. Entonces, hay algo importante que quiero dejarte hoy. Conocer a Dios en sus formas, como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, por sus atributos, nos permite vivir seguros. Por ejemplo, yo no puedo andar con mis hijos donde están ellos trabajando, pero yo oro y digo, Dios, cuida a mis hijos, ahí donde se encuentran, ahí donde están ahora, ahí juntamente con sus compañeros de trabajo, con quienes estén, en el lugar que estén, cuídalos por favor. ¿Por qué? Porque Él sí puede estar presente ahí y protegerlos, porque es todopoderoso. Eso es. Si lo conoces, puedes tener una mejor relación con Él. Cuando tú conoces a una persona y te agrada a una persona, tú tienes una mejor relación con esa persona. Puedes decir, Dios acompaña a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi padre. Señor, acompáñame a mí. Cuando alguien va por un camino o está solo o siente temor, podría decir, Dios, estoy sintiendo un poco de temor, quiero sentir aquí tu presencia, acompáñame. Y mire, no hay ningún problema, Él está ahí. Y si en algún momento tú no lo sientes, es que Dios no deja de ser Dios porque tú lo sientas o porque no lo sientas. Y eso es lo que tienes que entender, que porque tú no te percates, no seas consciente de la presencia de Dios, eso no lo cambia, eso no cambia. Dios está ahí, por eso su juicio es perfecto. Y porque Él conoce el pasado, el presente y también el futuro, ¿verdad? Entonces, no hay nada que se le escape a Él. Ahora, ¿recuerdas aquello que dijo el rey David? El que habita al abrigo del Altísimo vivirá seguro a la sombra del Omnipotente. O sea, Altísimo, no hay nadie más alto que Él. Omnipotente, no hay nadie más poderoso que Él. Salmo 91, que te recomiendo que lo leas continuamente. Así es que te bendigo en el nombre de Jesucristo. Espero que ya no tengas más dudas y si tienes dudas sobre la Trinidad de Dios, pues háblame y con gusto voy a compartirte lo que la Biblia sigue hablando sobre este tema, ¿verdad? Entonces, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia como tal cosa, Trinidad, pero el contexto sí lo encontramos, y cuando escuchamos la palabra Adonai, que la usan mucho los judíos, ¿verdad?, del hebreo, entonces nosotros podemos entender también de lo que habla, que no está diciendo solamente Dios el Padre, sino que está hablando de Dios de una forma plural, ¿verdad? Y eso es importante entender también la etimología de las palabras, o sea, la raíz de las palabras, para cuando estudiamos la Biblia. Así es que, mira, tú puedes orar y decir, y vamos a orar, y tú puedes decir, gracias Padre, o gracias Hijo, o gracias Espíritu Santo, es lo mismo, no pasa nada. Felizmente Dios te va a escuchar y te va a recibir. Pero Jesús nos enseñó que oráramos al Padre en el nombre de Jesús y que esperáramos en esa paz que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Así es que oramos así: Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de tu presencia y te damos muchas gracias porque hemos podido compartir, Señor, la semana pasada la parte 1 y de la Trinidad de Dios, y hoy la parte 2. Así es que pido que bendiga, Señor, a quienes han dispuesto su corazón para aprender, para crecer y para estudiar tu palabra y estudiar doctrina sana. Doctrina sana. Yo sé que muchos no se pueden relacionar contigo porque no te han conocido todavía, pero queremos hacer esto. Uno de mis propósitos, Señor, es darte a conocer y que podamos entender cuánto tú nos amas también, Señor, que te has manifestado de diferentes formas, de manera que eso nos permite acercarnos nosotros a ti a través de tu Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Ahora, Señor, sea tu bendición con cada uno de las familias que están ahí
conectados, de las familias que están escuchando, de las familias con las que están compartiendo ahora, Señor, este discipulado, sean bendecidos. Iglesia Renacer, te bendigo en el nombre de Jesús, y a cada uno de ustedes que se ha convertido en iglesia virtual, la iglesia virtual de Iglesia Renacer, también te bendigo en el nombre de Jesucristo, para que seas próspero, para que la gracia y el favor de Dios esté sobre ti, sobre tu vida, tu familia, tu casa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el Espíritu de Dios te acompañe siempre, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, y también que el Dios te libre de toda persona malintencionada, que te libre de todo mal, y en el nombre de Jesús declaro vida, salud y prosperidad sobre ti y sobre tu casa. Amén y amén. Un fuerte abrazo nuevamente, que Dios te bendiga y será hasta la próxima semana.